Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que observen el video. Este video es una continuación de otros que hemos realizado con respecto a lo que es cálculo de concentración de disoluciones. En este caso en particular vamos a hacer conversiones, vamos a apoyarnos en el factor de conversión para expresar la unidad porcentual a unidad molar, unidad química, unidad molar y viceversa. Y además vamos a introducir el concepto de parte por millón. La parte por millón son los miligramos de soluto sobre el litro de disolución, muy utilizada en el área de la salud. Por ejemplo, al hacer análisis de la potabilidad del agua, de la presencia de iones, de sales o de sustancias indeseables, como dentro de parámetros o márgenes que se manejan para determinar, pues en este caso particular, si el agua es potable o no, si es consumible o no, o para qué uso puede dar. Por poner un ejemplo, ¿verdad? En realidad es un tema amplio, eh, utilizado en diferentes contextos. Pero entonces, nuevamente lo que pretendemos con el video es hacer énfasis en el uso del factor de conversión, su debida colocación, para poder llegar a una conversión correcta. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio que es llevar una expresión molar a una expresión porcentual y además a partes por millón. Después vamos a hacer otro al revés, es decir, a partir de un dato porcentual, buscar la expresión molar. Aquí insisto que lo importante es saber colocar los factores de conversión. Recuerden que al montar un factor de conversión, lo que pretendemos es dividir la unidad entre sí misma para que se pueda cancelar. Si la unidad no es colocada correctamente, esa cancelación no se va a hacer. Después los números, cómo se coloquen en el factor, pues simplemente es obedeciendo el dato tal y como está expresado. Entonces el primer ejercicio dice, se tiene una solución acuosa que contiene fosfito de magnesio. La concentración es de 0.40 molar. Molar o moles entre litro. Exprese a porcentaje, masa, volumen y a parte por millón. Importante conocer las unidades. Si hablamos si hablamos de concentraciones porcentuales, entonces el mol sobre el litro es mol de soluto sobre el litro de disolución. Si hablamos de la parte porcentual, el porcentaje masa volumen en este caso es gramos de soluto entre mililitros de disolución. Y nuevamente la parte por millón, como ya lo expresé anteriormente, es miligramos de soluto sobre el litro de disolución. Eso es lo primero que hay que tener claro, qué es lo que está expresado en la unidad. Porque existen otros, por ejemplo, en donde se relaciona el soluto con el disolvente. Entonces, si yo no tengo conciencia clara de eso, no puedo realizar la conversión debidamente. ¿Qué necesitamos acá? Bueno, primero acordémonos que el orden de los factores no altera el producto. Yo aquí voy a ocupar dos factores. Uno, para convertir los moles de soluto a gramos de soluto. Y otro para expresar los litros de disolución a mililitros de disolución. Son dos factores. Ahora, ¿con cuál inicio? Es irrelevante. Es irrelevante. Puedo hacer primero la conversión del soluto y después la conversión de la disolución o al revés. El orden no es relevante. Como ya se sabe, el orden de los factores no altera el resultado en este caso. Vamos a ocupar la masa molar. Ya en un video previo ya hicimos énfasis en esto, rápidamente lo recordamos. La masa molar es obtener las masas de los elementos en la tabla periódica. Podemos redondearla aplicando las reglas de redondeo y trabajar con números enteros. Luego sacamos de la fórmula del compuesto la cantidad de átomos. Entonces en este caso tenemos magnesio, fósforo y oxígeno. Podemos buscar en la tabla periódica la masa del magnesio, la masa del fósforo, la masa del oxígeno, las redondeamos a sus números enteros y entonces serían estas que se expresan acá. Esa es la masa por cada átomo. Lo que tenemos que saber ahora entonces es cuál es la masa total de cada uno de los átomos de los elementos en el compuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que multiplicar la masa de un átomo por la cantidad de átomos presentes. En este caso hay 3 átomos de magnesio, hay 2 de fósforo porque este 2 que está fuera del paréntesis tiene un efecto multiplicativo hacia adentro del paréntesis. Entonces hay 2 fósforos y 6 oxígenos. Entonces, conociendo las masas por cada átomo, que es la masa que nos da la tabla, y conociendo la cantidad de átomos de los átomos presentes en el compuesto, entonces podemos conocer la masa total por multiplicación de cada uno de
esos elementos en el compuesto. Sumamos y tenemos entonces la masa molar. La masa molar es una equivalencia entre cantidad de sustancia que se expresa en mol y masa que se expresa en gramos. Aquí implícitamente, junto a la unidad mol hay un 1. Es implícito, no se coloca. Pero es importante que lo tome en cuenta a la hora de montar el factor de conversión. Siempre, en el caso de estas conversiones, gramos mol o mol gramos, siempre al montar el factor de conversión, la unidad mol va a ir con el 1. Es un 1 implícito, como ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso yo elegí iniciar convirtiendo los moles a gramos. Entonces, vamos a colocar en el factor, en el primer factor, la masa molar, colocando la unidad mol en el denominador para que pueda cancelarse con respecto a la unidad mol en esta expresión donde está el dato que queremos convertir. Noten que la forma correcta de expresarlo visualmente es montar la información verticalmente, que quede claramente el numerador y el denominador dispuesto a la vista para hacer las conversiones. Es más, si usted quiere agregar acá el nombre del soluto, por ejemplo, la sal, en este caso fosfito de magnesio, aquí arriba en el numerador sería lo ideal para tener una conciencia clara de qué información estoy agregando. Entonces, vamos a colocar en el factor el mol de forma tal que pueda dividir mol entre mol, mol entre mol, y vamos a convertir a gramos. Lo que colocamos aquí simplemente es la masa molar, como ya lo dije, un mol, siempre a la par de la unidad mol en este tipo de ejercicios de conversión de gramos a mol y viceversa. Cada mol hay 230 gramos de fosfito de magnesio, según ya lo calculamos acá previamente. Listo. Ahora el siguiente factor es, vamos a convertir los litros de disolución a mililitros. Entonces nuevamente se dispone el factor, la fracción, de forma tal que la unidad litros, en este caso, sea dividida entre la unidad litros acá en la expresión en donde está el dato que queremos convertir. Va a ser litros entre litros. Se cancela y la unidad que va a aparecer es el mililitro. Aquí lo que sigue simplemente es recordar que por cada litro hay 1000 mililitros. Son conceptos previos. Listo. Hasta aquí esta conversión nos va a llevar a una expresión en base a 1. Pero estamos convirtiendo de concentración molar a porcentaje. ¿Qué significa? Que no basta simplemente con haber colocado los factores de conversión. Ahora además hay que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque hay que llevar esta expresión que hasta este momento está en base a 1 a una expresión porcentual. Y eso se logra multiplicando por 100. Ahí ya estaría terminado el ejercicio y hemos convertido los 0.40 moles sobre litro de la solución a una equivalencia en masa-volumen. Queda 9.2% masa-volumen. Esto es, les decía al principio que es importante tener conciencia de las unidades. Porque si el ejercicio me hubiese pedido ir a porcentaje masa-masa, entonces en ese caso yo hubiese tenido que ir desde litros de disolución hasta gramos. Es decir, hay que hacer una conversión de volumen a masa. Eso implicaría información adicional. En este caso es la densidad, como ya lo vamos a ver en un ejercicio posterior. Entonces, haciendo una lectura fina, teniendo conciencia de las unidades, eso nos va a permitir saber qué factores son los que tengo que utilizar para poder hacer la conversión. Bien, la otra parte del ejercicio es hacer la conversión a partes por millón. Entonces, perfectamente me puedo montar en el ejercicio anterior y a partir de ahí trabajar y llegar a la respuesta. Pero por un tema didáctico voy desde el inicio. Entonces, vamos a empezar igual. En forma de fracción, el dato que vamos a cancelar, que vamos a convertir, 0.40 molar o moles entre litros. Así como se lee moles entre litros. Vamos a colocar en un primer factor nuevamente para convertir a gramos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a unidad de masa. La unidad de masa requerida en la parte por millón es miligramos. Entonces, primero vamos a llevar a gramos. Y una vez que llevamos a gramos, hay que llevar a miligramos. Estos dos factores están asociados al soluto. El primero es con la masa molar para convertir de moles a gramos y el segundo para convertir a miligramos. Siempre colocando de forma tal las unidades de forma tal que sean cancelables. Mol entre mol da 1. Gramos
entre gramos da 1. Si yo no los coloco así, no puedo resolver. Listo. ¿Qué pasa con la unidad de la disolución? Bueno, noten que voy a ir de 0.40 mol entre litro a miligramos entre litro. Es decir, la unidad de la disolución no va a cambiar, no la tengo que modificar, no tengo que hacer nada adicional en ese sentido. Los únicos factores que ocupaba en este caso era para llevar la expresión del soluto desde mol hasta la unidad correspondiente, que es el miligramo. Y al final me va a quedar entonces miligramos entre litro, que es la parte por millón. En este caso el ejercicio da 92.000 partes por millón, o sea, 0.40 molar equivale a 92.000 partes por millón. Eso lo que significa es que por cada millón de partículas de disolución o moléculas de disolución hay 92.000 partes de esa sustancia que es el fosfito de magnesio. Bien, recuerden que en este punto ustedes pueden pausar el video y volver a escuchar. Incluso pueden agarrar el ejercicio, irse a un espacio diferente, razonarlo, tratar de resolverlo y venir a comparar nuevamente con lo que se está explicando. Tratemos de hacerlo de esa manera para que sea realmente asimilable. Bueno, les había anticipado que el otro ejercicio que vamos a hacer es contrario a este. Es decir, vamos a ir desde expresión, en este caso porcentual, para llegar a concentración molar. Entonces, dice el ejercicio. Se tiene una solución acuosa de hidróxido de potasio, cuya concentración es 12% masa-masa. Recuerden que masa-masa es gramos de soluto entre gramos de disolución. Hay que expresarlo en concentración molar. Y además el ejercicio me está dando la densidad. Ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos a convertir este dato. Siempre se coloca así, en esa disposición, como una fracción. Ahora bien, 12% es lo mismo que decir 12 entre 100. Es una forma de expresarlo. Entonces, ¿qué significa 12% masa-masa? Significa que en 100 gramos de disolución hay 12 gramos de soluto. En este caso, hidróxido de potasio. Siempre que vayamos a hacer una conversión desde porcentaje a unidad química, hay que empezar de esta manera. Lo demás es ir montando los factores según la necesidad. Entonces hay que llevar los gramos de soluto a moles, porque la concentración molar es en mol de soluto sobre el litro de disolución. Entonces nuevamente requerimos la masa molar. En este caso ya yo la calculé. Cada mol de hidróxido de potasio son 56 gramos. Entonces, ¿cómo disponemos el factor? Bueno, dividiendo gramos entre gramos para que se cancele. Lo demás es colocar la información numérica como ya lo hemos anticipado. Siempre a la par de la unidad mol va a ir un 1. ¿Okay? La masa molar en este caso se lee 56 gramos por mol. Y se coloca de esta manera para cancelar las unidades. Listo, ya tenemos la unidad deseada en el numerador, que es mol. Ahora hay que llevar la unidad de disolución hasta unidad de volumen, que es en este caso el litro. Pero la información nos suministra la densidad. Y la densidad es una relación masa-volumen, que en este caso están dando una unidad gramos mililitro. ¿Qué significa eso? Que primero hay que convertir estos 100 gramos de disolución a unidad mililitro. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en el recurso de la densidad que está en gramos entre mililitros. Entonces vamos a colocar la unidad gramos de forma tal que se cancele. Vamos a dividirla entre sí mismo para que quede la unidad mililitro. Lo demás es colocar nuevamente la información tal y como dice la información. 1.202 gramos por mililitro. Con esto ya se convirtió a unidad de volumen. Ahora lo que falta es llevarla a la unidad deseada, que es el litro. Entonces, para eso nos apoyamos en conceptos previos que dice que cada litro contiene 1000 mililitros. Listo. Vamos a colocar todo esto en la calculadora y el resultado nos va a dar 2,15 molar. Molar, M mayúscula, mol sobre el litro, como quieran colocar la unidad. Y aquí terminaríamos el ejercicio. Repito, pueden pausar el video, buscar una hojita de papel, copiar el ejercicio, irse a un lugar aparte, razonarlo. Y si es necesario volver a ver el video. Aquí lo importante es, número 1, tener conciencia de las unidades, qué significan, y 2, saber montar un factor de conversión apropiadamente. Otros conceptos previos como saber calcular las masas molares y saber utilizar
los datos que se le están proporcionando en el momento correcto. Bueno, un ejercicio más para terminar. Es un video corto y esto lo vamos a hacer un poquito desde cero. Dice, se tiene una solución de cloruro de potasio, KCl. La concentración es 25% masa a masa, o sea, 25% gramo absoluto, gramos de disolución. Vamos a expresarlo en concentración molar, o sea, mol de soluto, litro de disolución. Nos están proporcionando además la densidad de la disolución, 1,18 gramos sobre mililitro. Cuando uno hace un planteamiento, uno se cuestiona, bueno, ¿para qué me están dando esta información? ¿Será que es un distractor o que realmente lo ocupa? El distractor simplemente es para valorar si usted está razonando lo que está haciendo o se está moviendo por el azar. Hay que anticipar y tener clara la información. La expresión inicial está en gramos soluto, gramos de solución, y hay que llevarlo a moles de soluto. Ahí ocupo un primer factor, a litros de disolución. Ahí ocupo dos factores. Uno es la densidad para hacer la conversión de masa a volumen y la otra es el factor para convertir hasta litros. Entonces, vamos a agarrarnos de acá. Vamos a ir montando entonces los factores de conversión. Vamos a ocupar 1, como ya lo anticipé, 2 y 1 más. El orden, recuerda que no importa. El orden no es importante. ¿Qué voy a convertir primero? En este caso yo voy a iniciar por el soluto, entonces vamos a cambiar. Vamos a modificar los gramos a moles. ¿Por qué los gramos abajo? Simplemente para que divida el dato anterior. Gramos entre gramos va a dar 1. Después vamos a convertir estos gramos que aparecen aquí, abajo en el denominador, estos que estoy señalando, estos 100 gramos de disolución dentro del dato que estoy convirtiendo. Entonces, esos 100 gramos los tengo que llevar, esos gramos los tengo que llevar hasta litros. Entonces, en este factor los voy a colocar en el numerador para que se cancelen. Gramos entre gramos da 1. Y lo vamos a llevar a mililitros. Ya con este factor se hizo la conversión a unidad de volumen. Ahora, lo que hay que llevar es este mililitro a litro. Entonces, vamos a colocar en el siguiente factor mililitros. Nuevamente se coloca en el numerador para que se dividan entre mililitros son divisibles. Eso se cancela y entonces vamos a llevar a la unidad litro. Lo demás es información numérica. Masa molar en el primer factor, que dice siempre la par de la unidad mol va a ir el 1. Y ya tenemos la masa molar calculada, que dice que por cada mol de cloruro de potasio 74 gramos. Bueno, hay 74 gramos. Ahora bien, vamos al factor de la densidad, que me permite llevar la unidad de disolución a unidad de volumen, que dice, de acuerdo a la información, que la densidad de esta disolución es de 1.18 gramos, 1.18 gramos sobre 1 mililitro de disolución. Siempre que tengamos estas expresiones, en el denominador hay un 1 implícito. 1.18 gramos de disolución en 1 mililitro. Listo. Y el último factor es para convertir desde la unidad de volumen mililitro a litro. Pues por cada litro hay 1000 mililitros. Eso ustedes lo pueden agregar en su calculadora, y obtener respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente es apoyarnos en el recurso de la calculadora. Ustedes pueden meter la información exactamente como se visualiza ahí. Yo lo voy a ir haciendo por acá. Estamos haciendo el ejercicio desde cero, entonces yo lo voy a hacer por acá. Ustedes también lo pueden ir haciendo. Y lo que vamos a hacer simplemente es ir agregando la información tal y como aparece. Ya la calculadora de hoy en día lo permite de esa manera. Y entonces ya vamos a obtener la respuesta. Y eso da, vamos a colocarlo por acá, 3.98. 3.98 o 3,98. En este caso es
Puedo poner una M mayúscula de molar, la palabra molar, o dimensionalmente mol sobre litro, como gusten expresarlo. Y ahí queda entonces resuelto el ejercicio. Listo. Nuevamente insisto que aquí lo importante es el manejo de esos conceptos previos. Y la única forma de tener esos conceptos previos frescos es haciendo mucho estudio, mucha lectura y mucha práctica, para que el cerebro vaya grabando en base a la práctica y no en tanto en la repetición, sino me refiero a la repetición de decir verbalmente las cosas, sino haciéndolas. Entonces, bueno, aquí nuevamente insistimos, lo importante es saber colocar las unidades en los factores de forma tal que se vayan cancelando, saber cómo manejar la información dentro del factor. Siempre hay unos implícitos que se encuentran en los denominadores de los datos, en este caso la masa molar, en este caso la densidad, y terminamos el ejercicio de esa manera. Bueno, siempre los invito a hacer prácticas, mucha práctica, utilicemos las fuentes y la web de forma correcta dentro de nuestra capacidad autodidacta para crecer en el conocimiento y eventualmente darle un uso a este conocimiento en donde se necesite. Éxitos y que estén bien.